Vamos a ver ahora lo que es elaboración de textos para la revista Fanzine bloque 3. Bien, unas importancias de la elaboración de textos para la revista Fanzine son las variedades textuales. ¿Qué son las variedades textuales? Son todos los documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. Sin embargo, para una correcta interpretación de sus contenidos, es necesario tener claro que cada texto responde a un tipo diferente, lo cual supone que tendrá propósitos y características estructurales específicas, que quiere decir que un ensayo no es lo mismo escribirlo que escribir una noticia, ¿sí? Porque mezclamos puntos totalmente diferentes. Vamos a ver más ejemplos de las variedades textuales. Iniciamos con los textos expositivos. A diferencia de lo que son los textos argumentativos, en los que el autor expresa puntos de vista y opiniones sobre diversos tópicos, supongamos un abogado que quiere dar su punto de vista desde cómo ve las cosas. Eso no ocupamos en los textos expositivos, ocupamos más que nada ser más específicos, ¿sí? Cabe destacar que los textos expositivos también se llaman explicativos, pues busca aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos que nos proporciona. De ahí que podamos encontrarlos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico o humanístico. En pocas palabras, el texto expositivo se trata de enseñarnos o darnos a entender o conocer un nuevo tema, ¿sí? Bien, unos ejemplos de los textos positivos que existen viene siendo la noticia. ¿Qué es la noticia? Consiste en dar a conocer acontecimientos recientes, verdaderos e importantes. Debe presentarse de manera objetiva, ¿sí? Sin mezclar en ellas opiniones de reporteros o de otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ocupamos que alguien más dé su punto de vista, simplemente ocupamos que relaten lo que está pasando, ¿sí? Muy bien. Y para poder hacer una noticia, ¿qué tan complicado es? Bueno, no es tan complicado si contestamos las 6 interrogantes que se nos presentan. El qué, el quién, el cuándo, dónde, cómo y por qué o para qué vaya. ¿Sí? Una vez contestando esas preguntas sobre un acontecimiento, podemos redactar fácilmente nuestra noticia. Bien, el siguiente texto expositivo que vamos a ver el día de hoy va a ser la crónica. ¿Pero qué es una crónica? Bien, una crónica es el relato de un acontecimiento que pone especial énfasis en la secuencia temporal en que se va registrando un hecho. Crónica se debe al nombre latín cronos, que significa tiempo. Por ello, esto te va exponiendo detalles relevantes del acontecimiento desde un inicio hasta su término. Por ejemplo, un partido de fútbol. No podemos empezar a narrar un partido de fútbol desde el minuto 90 porque no es cronológicamente correcto, o hacer un resumen de un partido, como lo hemos visto, siempre nos los marcan por tiempo. El minuto uno, los acontecimientos más importantes que han sucedido en la crónica durante un tiempo en específico, ¿sí? Pero cronológicamente. En el minuto 3 pasó un casi gol, en el minuto 10 metieron un gol, en el minuto 45 metieron otro, pero no puede ser, en el minuto 70 el portero atajó un penal, en el minuto 35 fallaron un tiro de esquina, etcétera, etcétera, ¿no? Y así nos podemos seguir. Bien, otro tipo de texto expositivo que existe viene siendo la entrevista. Y una entrevista, más que nada, es una conversación que se establece entre una persona que indaga o inquiere a otra sobre asunto de interés, o sea, que quiere saber sobre sus temas o sobre un punto que le llame la atención. En general, la entrevista se estructura en 4 partes que ahorita las vamos a analizar. Bien, una entrevista tenemos que tener, vaya, el entrevistador y el entrevistado o entrevistada. El entrevistador va a hacer los cuestionamientos correctos para que la entrevistada le pueda contestar y no simplemente le pueda decir un sí o no, ok, nada de eso. Tiene que darle un texto o una respuesta fundamentada, ¿sí? Bien, con respecto a la estructura que estábamos mencionando, tiene que tener un título y la presentación de la persona entrevistada, una serie de preguntas y respuestas y un párrafo concluyente. Por ejemplo, tenemos aquí el título: el máximo goleador histórico del seleccionado cumplió su sueño, que es el título más llamativo, vaya, ¿no? La entrada, que viene siendo la presentación, el epígrafe, que viene siendo parte ya de cositas importantes,
preguntas y respuestas, donde nos está haciendo toda la cronología de las preguntas que se le hicieron, las respuestas que él hizo, y el cierre, que tiene que ser, el entrevistador termina con una frase final que denota la conclusión de la entrevista, ¿sí? Y así podemos seguir. Y esto sería todo de lo que son los textos expositivos. Entonces, seguimos de los textos expositivos de la entrevista. Seguimos con lo que es el reportaje y el último texto expositivo de estos, de los periodísticos. El reportaje es el más amplio de todos los géneros periodísticos, en el cual se incluyen todos los demás. Se incluye la noticia, se incluye la entrevista, se incluye la crónica, ¿sí? Y se trata de una noticia ampliamente investigada con antecedentes y consecuentes del tema que aborda. Es por ello que con frecuencia puedes notar que un reportaje incluye entrevistas, estadísticas y diversas ilustraciones. Así que nosotros no estamos acostumbrados a ver video reportajes, pero no es lo mismo hacer un video reportaje que hacer un reportaje para un periódico, ¿sí? Tenemos que incluir todas las notas ahí precisas. Entonces, estos sí son, ahora sí, los últimos temas de los textos expositivos. Nos vemos y espero que lo hayan entendido.